Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio ya de la cuarta temporada de La Vieja Guardia, el podcast tecnológico que estáis deseando oír cada episodio que grabamos. En esta ocasión tenemos con nosotros, hoy nos falta una parte del core, hoy va el tema ahí lento, ahí un poco menos falta de potencia, en plan como el ordenador de alguien cuando edita el podcast con el Audacity. Tenemos hoy a Manolo y tenemos a nuestro invitado que es Carlos Ble. Bienvenido. Muy buena, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Pues hablaremos con Carlos Ble de varios temas, entre ellos testing, TDD y otros temas. Y Carlos tiene varios libros editados y en español, y que no es lo habitual los libros técnicos, pero nosotros siempre somos muy partidarios de la diversidad, así que hablaremos con él también sobre eso. Empezamos narrando un poco las grandes noticias. Sabes que el mundo está convulso, así que nosotros vamos a hablar de nuestro libro. La primera es que Ron Gilbert anuncia el Return to Monkey Island. Y claro, tenemos aquí, no sé si Carlos es fan, pero Manolo es súper fan. Me acaba de enseñar un libro. Yo jugaba a Monkey Island en una pantalla monocromo verde. O sea, era posible hacer eso. Jugar con un 8086, con discos de 5 y cuarto, tenías que cambiar varias veces de disco y tal, pero sí. Con un 8086 funcionaba, lo veías todo verde y el sonido era, pues no sé si eran 8 bits aquello que era, pip, 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 y me pegaba las horas jugando a Monkey Island. Pues eso sí que no era consciente de que sí, efectivamente, tenías modo CGA. No, tenías modo Hércules, porque yo jugaba en naranja, o sea que... Pues otro secreto más de Monkey Island, porque hay que decir aquí que Manolo tiene conseguido un ejemplar de Los secretos de Monkey Island. Los misterios de Monkey Island. Los misterios de Monkey Island, que es un libro editado también en castellano que es acerca de ese juego ya mítico y que parece ser que está... Bueno, el libro supongo que estará bien. No sé si has empezado. No lo he empezado aún. Lo curioso de esta noticia es que Ron Gilbert lo anunció el día del April Fool's Day y él siempre ha dicho que ha sido un negado de hacer bromas este día. Entonces la gente se ha quedado con el rollo de ¿es una broma o va en serio? Y ha acabado publicando un tuit en el que decía bueno, lo decía un poco en broma, pero por no decepcionar a nadie me he picado esta noche el código del Return to Monkey Island. Entonces no sabemos si va a haber versión nueva o no. Parece que sí, hay web oficial, hay un vídeo de intro. Vamos a ver qué pasa. No sé, o sea, ahora lo siguiente es que el año que viene venga la segunda parte de Duke Nukem. Una cosa así. Porque la verdad que han pasado ya bastantes años desde el Monkey Island original. Es una buena noticia. Tenemos otra noticia relacionada con aventuras gráficas, pero lo voy a dejar para al final. Que, bueno, siguiendo ahí con las noticias, tenemos que Chrome llega a la versión 100 y Firefox también a la versión 100. Con la problemática que esto trae, ya llevan un par de meses avisando de hagan pruebas, señores, que vamos a cambiar el user agent y como son 3 dígitos, puede hacer reventar varias web que no tienen bien parseado el user agent. La verdad es que la versión nueva no trae unas grandísimas diferencias, pero sí que prometen que en estas nuevas releases de 3 dígitos vendrán cambios interesantes. Vamos a ver en qué queda toda la historia también. Hay un fix de seguridad súper importante, ¿no? La versión 100 o la 90 y algo. La semana pasada, ¿no? Salió un bug de seguridad bastante grande, ¿no? Creo que es la 101, que sacaron la 100 y tuvieron que sacar la 101 de las carreras por un fallo de seguridad.
lo típico de estos días. Pero bueno, aquí los fallos se descubren bastante rápido y se parchean bastante rápido. Y ahora no es como antes, que tenías que estar en el Internet Explorer 6 hasta que el jefe diese visto bueno para cambiar toda la intranet de la empresa. Bueno, depende. Si le preguntas al gobierno de España, hay páginas en las que todavía tienes que tener Internet Explorer 6. Seguramente. Sí, no será lo único, no será la única administración que sigue obsoleta. Bueno, tenemos más noticias. Continuando, hablando de administraciones, la Biblioteca Nacional tendrá que guardar una copia de los videojuegos españoles. La reforma del depósito legal incluye los videojuegos entre las creaciones registradas para la posteridad. Bueno, esto es una notición. Tenemos muchos conocidos que acabarán con sus videojuegos en la Biblioteca Nacional. Ya era hora de que se tuviese en cuenta en España los videojuegos como una forma más de arte y que se incluyese a este nivel. Efectivamente, es una subida en la escala del valor que se le da a los videojuegos. Ya se corresponde como una forma de arte sin consolidada, parece ser. Me recuerda un poco al Arctic Code Vault de GitHub, que ahí también algunos tenemos código ahí, no sabemos cuál exactamente, pero tenemos código. Pero bueno, es una forma también de preservar un legado, ¿no? O sea, hay mucho tema histórico ahí. De hecho, hemos tenido bastante gente de juegos clásicos, incluso gente que hace juegos clásicos ahora con equipos antiguos y que la verdad es que sería una pena que se perdiesen, porque al final, es decir, a ver qué pasa con esas cintas de cassette, con los juegos de Opera y Toposoft. Esperemos que tendrán alguna manera de guardarlos en la nube o algo así. Lo cual sería algo bastante épico, esos juegos de cinta, guardarlos en una nube. Sería, sí, una especie de cementerio de elefantes. Bueno, tenemos otra aquí que es la GeForce Now SDK. Nvidia anuncia su SDK para integrar videojuegos en su plataforma. Esta es una de las noticias que sale a raíz de la conferencia del otro día. Después de sacar la conferencia, empiezan a hacer anuncios de cosas que no anunciaron en la conferencia, como por ejemplo esta. Y ahora ya, si eres un desarrollador independiente y quieres meter en tu videojuego en GeForce Now, en la plataforma de juegos de Nvidia en la nube, han sacado un SDK que te lo bajas, lo descargas, integras el juego y a correr. Y ya lo tienes metido en la nube de ellos. Otra super idea para promover los videojuegos indie y los estudios más independientes que están por ahí haciendo cosillas. No, es interesante, bueno, que Nvidia se dedique, que haga algo para los... bueno, a Nvidia le interesa todo lo que sea gente que pueda crear, pero claro, es difícil, no sé. Tenemos gente aquí del mundo indie y la verdad es que es un mundo difícil. Es un mundo parece muy atractivo, parece muy bonito, pero es un mundo también muy competitivo y la verdad es que es difícil hacerse un hueco. Eso, de hecho, ahí, no sé si os acordáis ya tiene sus años, Indie Movie, creo que se llamaba. No. Era una película, un documental sobre gente que sacaba su juego al mercado indie. Que ya debe tener también 10 años, ojo. Ya nuestra comunidad ya salió hace bastante tiempo. Y era algo así, sí, creo que se llamaba Indie Movie o algo similar. Y era un documental de hora, 80 minutos y hablaba de varios desarrolladores y cómo vivían hasta que el juego salía al mercado. Y uno de ellos era el Super Meat Boy o algo así. Es un juego en plataformas muy difícil, pero que tiene un culto bastante grande. Había otro, el Fez, un juego en plataformas en 3D que se cambia la orientación. Y había alguno más que ya no me acuerdo. Y hablábamos principalmente de esos dos. Y veías como la vida de los desarrolladores 100% concentrados en sacarlo y después el resultado de que no siempre a veces era éxito y otras veces no lo era. Y dependía incluso de valores de algo tan básico como es
el timing a la hora de sacarlo en la plataforma. Es decir, tienes una ventana para sacar tu juego, va a estar en portada y esa portada, mejor que sea, bueno, ese tiempo que vas a tener, mejor que sea cuando tengas la audiencia esté ahí para poder consumirlo. Es a las 12 de la noche en horario americano, pues tu juego en la Play Store o donde esté, o la Store en la que sale, pues adiós. Porque la gente lo que quiere es, lo que se va es la portada y lo que le va a dar clic es la portada. Bueno, sin desviarnos más, sí, tenemos aquí el Doom Ray Traced, que es... Pues eso, han sacado una reversión de Doom con trazado de rayos y la verdad es que ves las imágenes y es bastante impresionante. Me encanta que hagan esto, que cojan juegos antiguos y les metan tecnología nueva a Play para ver cómo se vería con tecnología nueva. Y la verdad es que con este impresiona muchísimo. Ver las paredes en oscuro, con todas esas partes que antes veíamos más iluminadas, ahora con iluminación real es bastante brutal. Hay por ahí un vídeo de tráiler que a mí me hizo saltar de la silla. Bastante bonito. No sé qué tarjeta requiere eso, porque... RTX, como siempre, NVIDIA RTX. Ya, y después, sí, megahercios y gigas hasta decir basta. Y bueno, y la última noticia que quería comentar, que no es una noticia, pero os recordamos que tenemos que uno de nuestros invitados, Rubén, que está haciendo un estudio de animación en Galicia, pues está desarrollando junto con otras personas una aplicación, bueno, un juego que es una aventura gráfica, estilo Monkey Island, y está enviando una lista de correo en la que está enviando mucha información sobre cómo avanza el desarrollo del juego. Y la verdad es que en el último episodio incluso habla de sprite sheets, porque las sprite sheets no son una opción para él, en su caso particular, y porque las dificultades que tiene debido a que ahora es necesario usar la GPU, es necesario enviar la información a la GPU, y porque ha decidido no usar sprite sheets, simplemente enviar cada frame a la CPU o cada sprite a la CPU cuando es necesario, porque es mucho más eficiente. Os recomiendo incluso, aunque no tengáis, los que nos estéis escuchando, aunque no tengáis realmente un interés muy grande en las aventuras gráficas, yo reconozco que no tengo un interés demasiado grande, pero sí por el tema técnico, que también, aparte de que estáis también apoyando un juego hecho en Galicia, hecho en España, pues los detalles técnicos que está dando no son los habituales y la verdad es que merece mucho la pena. Sabes que aquí no rehuimos las conversaciones técnicas. Aunque hay gente que piensa que incluso podría ser mucho más, podríamos ser mucho más técnicos. De hecho, y ahora vamos a pasar por fin a nuestro invitado, Carlos Ble, que aquí tiene también un gato. Es una pena que no esté hoy Sergio, porque entonces podría haber una pelea de gatos, uno mirándose al otro en la pantalla. Y tenemos a Carlos Ble, que creo que quien mejor lo puede presentar es Manolo. Entonces, no sé, Manolo, ¿quieres hacer la introducción o prefieres que comente yo un poco sobre él? Creo que no hace falta mucha introducción. A Carlos ya lo conoce medio planeta. Carlos fue uno de los precursores de temas de TDD, testing, desarrollo ágil en español. Tiene montada su propia empresa en la que se dedica principalmente a aplicar todas estas buenas prácticas y todas estas metodologías para llevar desarrollos adelante. Y es un puntal de la comunidad, al menos aquí en Canarias, se le conoce bastante por todo este trabajo y por cómo trabaja integrándose en los equipos de las empresas de terceros para ayudarles a recoger todas estas metodologías y a aprender a trabajar en grupo, con test, con metodologías ágiles y todo esto. Pues poco más. Adelante, Manel. Muchas gracias por la intro. Creo que yo no lo hubiera hecho mejor.
Bueno, y ahora empezamos ya con el tiroteo. En la entrevista, en plan, ya sabes que nosotros estamos rifando una posición y entonces empezamos con la entrevista a disparar las preguntas. Entonces, la primera, ya ahí, en plan, a traición, ¿cuál fue tu primer ordenador? Pues fue ese 8086. Ajá, Mi padre efectivamente, lo compró. sí, sí. Sí, mi padre lo compró en el año 85. Era muy raro ver un PC en esa época. Había más bien ordenadores de cinta, ¿no? El Spectrum y todos estos. Uh-huh. Bueno, el Astra, la Atari, y mi padre se lanzó y le costó un dineral aquel ordenador, porque además tenía disco duro el que él compró. Parece que tiene un disco duro de 20 megas o algo así. Y se puso a aprender a programar en BASIC. Compré unos libros que había en esa época y ese fue mi primer ordenador. Bueno, era el de mi padre, pero yo se lo cogía siempre que podía. Uh-huh. Pues, bueno, a partir de ahí, el año 85, ya hace su tiempo, ¿fue a partir de ahí tú también te empezaste a interesar por la programación o fue más adelante? Fue un poquito más tarde, porque en el 85 yo tenía pues, 4 o 5 años. Fue más o menos, yo creo que con 9 o 10 años que me di cuenta que estaban esos libros de BASIC y le empecé a preguntar qué eran esos códigos y tal. Y me ponía a pasar los códigos, a transcribirlos al ordenador del libro. Me daba un montón de fallos de compilación porque se me olvidaban cosas de aquel BASIC. Y cuando funcionaba alguno, pues me ponía contento, aunque no entendía nada. Mi padre intentó enseñarme programación o explicarme cosas, pero yo no entendía, el concepto de variable no lo entendía todavía. Pero bueno, fue como ese gusanillo de decir, ¿qué demonios serán estos códigos que hay aquí? O probar a cambiar parámetros o números a ver qué hacía aquello. Me fascinó aquello. La verdad que eso se lo debo a mi padre, la afición por la programación y por la informática. Pues la verdad es que sí, un poco inesperado porque ya es muy precoz pero, y todo eso, pero bueno. Bueno, después vamos a hacer un salto, vamos a hacer aquí un biopic, por motivos obvios, vamos a intentar abordar eso. Entiendo que después estudias informática en la universidad. Sí, en La Laguna estudié informática Uh-huh. y pronto antes de cumplir los 3 años yendo a la universidad empecé a trabajar. Y luego la carrera terminé más tarde porque lo que tenía ganas de hacer era trabajar, programando. Uh-huh. Y bueno, gracias al grupo de usuarios de Linux de Canarias ya habían ofertas de empleo chulas en aquel entonces. Uh-huh. Y empecé administrando sistemas a la vez que programaba en PHP y cosas así. Y muy bien, la verdad. Lo cual me lleva a hablar un poco comentar un poco de pasada las ventajas del asociacionismo y del uniros a sobre todo cuando estáis empezando, uniros a una comunidad. De hecho, nosotros también tenemos una comunidad, pero eso ya es un poco de gente entrada en años. Pero también, es decir, al final la gente hace comunidad y yo creo que es beneficioso para los miembros en general. Pero es algo que se suma y siempre uno aprende muchas cosas de otros y siempre, sí, sobre todo al principio, pues también para poder encontrar trabajo, ¿no? Demuestras un interés y no solamente uniéndote a la comunidad, sino participando activamente en ella, colaborando activamente en ella. Y también, y aquí ya un poco a cabo, también sin sentirse intimidado, porque yo creo que hay gente que intimida. Cuando estás hablando con gente que lleva años, entras tú con 20 años o con 18 y ahí estás con gente que tiene 24 y te parece que tiene como 600 años más y ya tienen una experiencia increíble, ya montan clusters en VMware, en OpenSUSE con las de Dios, y pues también creo que es importante a veces que saber que cuando estás en una comunidad estás para aprender y para hacer cosas y no para sentirse intimidado por gente que tiene mucho conocimiento. Y ahora que ya solté el sermón, tú cuando pasas a trabajar, no sé qué tecnologías usabas y relacionado con esto, ¿cuándo empiezas a interesarte por el testing del código? Vale. Pues de la comunidad yo siempre digo que no solamente me ayudó al principio, que tener esas personas en la comunidad que sabían tanto para mí era una fuente de inspiración. Es verdad que me daba mucho respeto. Yo me acuerdo que había gente en la comunidad como Jaime o Kerberos o yo qué sé, mi amigo Agarfur, René, Cuco. O Cuco, que fue de los que fundó la comunidad, que habían hecho cosas brutales en la universidad, por ejemplo, montar la red de la Universidad de Las Palmas
o buena parte de los servidores y tal. Pero tener esa gente para mí era súper inspirador. O sea, tenías mucho respeto de cómo le hablabas, cómo le preguntabas, intentabas mirar antes de preguntarle y tal. Pero además la gente buena nunca es intratable, digamos, la gente que verdaderamente sabe y efectivamente, lo que hace son como tú solitarios. dices, la gente que verdaderamente sabe. Claro, La gente que claro. verdaderamente sabe, porque hay quien le parece que es muy bueno, pero realmente a lo mejor no sabe tanto como le parece. Claro, esto lo decía Paco Lucía en una entrevista que a mí me gustaba mucho Paco Lucía, ¿no? Y decía, los buenos guitarristas yo puedo trabajar bien con ellos. Con los que no trabajo también son los que con los que no son tan buenos. Y mira, eso es aplicable a muchos sectores. Ya. Sí, Bueno, y luego profesionalmente la comunidad es lo que nos ha dado éxito en la empresa también, porque nosotros en la empresa nos llama gente que nos conoce de la comunidad, o sea que yo le debo a la comunidad infinito. Y además ha sido los últimos años cuando me he dado cuenta de eso, o sea, siempre he estado en comunidad, me ha parecido guay, pero el verdadero valor como que lo he apreciado ya de más mayor, el cuánto que estamos aquí por la comunidad. pues efectivamente, bueno, volviendo al tema, tú empiezas a programar, yo entiendo que por aquel entonces sería Java, así por decir algo. No, empecé como tenía que hacer un tema con web y con Linux, con servidores, y tenía que ser bastante ágil y hacer muchas cosas yo solo. Lo que sabía en web era PHP 3, no me acuerdo qué versión 3 algo, Sí. y sabía hacer código pues en un fichero con todo mezclado, ¿no? No, Y PHP 3 aún no tenía objetos, si me acuerdo bien. no, ni yo Eso empezó en conocía el que 4. hubiera, claro, ni yo conocía que hubiera ningún framework. El tema es como Cake PHP, para mí, yo los conocí muchos años después. Entre otras cosas porque no existía ni siquiera Rails. No, sí, Estamos estamos hablando de los hablando, 2000 sí, pelados. 2002, 2003 fue cuando yo empecé a hacer la primera aplicación así más tocha y eso es lo que había. Y claro, pues tirabas de lo como buenamente podías con esas herramientas y luego en sistemas mezclando un montón de cosas. Y a base de noches sin dormir, de muchos bugs y de tocar código en caliente en producción a cualquier hora a lo loco, pues fueron pasando unos años y yo me daba cuenta que yo no era muy brillante programando, la verdad, que no era tan bueno como me creía al salir de la universidad, que metía muchos fallos y que metodológicamente algo estaba haciendo mal porque era un horror, ¿no? La cantidad de bugs que me cometía en el código. Y pues gracias a la comunidad open source, intentando contribuir al proyecto Mono, pues a lo mejor en 2005 o 2006, intenté poner un parche y me decía, no, si quieres poner un parche tienes que enviar un test case. Y decía, ¿eso qué es? Un test case. Y esta gente, pues claro, los parches ya en ese momento ya requerían que adjuntaras un test que demostrase el bug. Y empecé a ver cómo lo hacían y he visto que es el testing y tal. Y empecé a interesarme por ahí. Si esta gente pide eso. Y yo les admiraba mucho a la comunidad en aquel momento era Nobel, los que empujaban lo que luego más tarde fue Xamarin, o por lo menos el Core. Y empecé a mirar eso, ¿no? Y descubrí literatura y ya por ahí me enganché al tema de hacer las cosas con test. Bueno, con lo que estás hablando, me estoy sintiendo muy identificado. Si no, la verdad es que sí, yo creo que te puedo hablar más cosas incluso que tenemos en común. O sea, Manolo ahora acaba de cerrar su conexión, pero bueno. ¿Seguís ahí? Sí. Sí, yo de hecho a Sí, Manolo vale. le veo. Sí. Mira, me parece es curioso, tenemos un pequeño problema con la conexión, pero bueno, no pasa nada. Es que me parece un fantasma y no sé si va a empezar a funcionar, a aparecer el Pac-Man aquí. Se siente muy identificado con lo que está comentando Carlos, porque yo, la verdad es que tengo me ha pasado en mi carrera también algo muy similar, muy parecido a lo que estás comentando. Yo creo que hay muchos desarrolladores también que si hay aquí hay muchos desarrolladores que deben estar en el mismo caso. Es decir, un lenguaje como PHP o JavaScript, que es dinámico, existen más posibilidades, especialmente tan desestructurado como era PHP al principio y JavaScript al principio, hay muchas posibilidades de pegarse un tiro en el pie. De hecho, para mí ha sido una inspiración ya un poco más adelante, sobre 2010 o así, que es Grand Prix Programmer, incluso, sí, sobre 2010, incluso un poco antes. Grand Prix Programmer, no sé si lo conoces, Chris Harges, de la comunidad PHP, pero se dedica, bueno, también ha hecho una carrera en base a
hacer mentoring de testing y explicar a la gente cómo hacer test de sus programas y él incluso lo dice, yo sé que no soy muy buen desarrollador, pero sé testear y sé cómo hacer eso. De hecho, tiene varios libros también escritos en el Impact. Y la verdad es que ha sido muy inspirador todo lo que hace, todo el coaching que hace y para que otros nos molestemos en testear nuestro código, añadir tests y cobrar dividendos. Yo siempre lo llamo, escribir tests es cobrar dividendos. Y bueno, llegas a ese punto, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo te planteas? ¿Te planteas escribir un libro o eso llegó más tarde sobre TDD? Pues me fui a trabajar en una empresa en Irlanda que se tomaba muy en serio el tema de QA antiguo, de que tienes un grupo de gente testando a mano cualquier cosa que haces. Y además de eso, se hacían test automáticos, bastante seriamente, la verdad. Para la época era 2007. Y aprendí a hacer test automáticos a posteriori, con el código ya hecho. Tuve suerte que tuve un buen mentor que me dio buenos consejos sobre testing. Y me parecía interesante, pero cuando ya tienes el código hecho, hacer test es bastante aburridillo. Y hay cosas que no se pueden testar bien porque ya el código está hecho. Entonces descubrí ahí un libro de Refactoring de Martin Fowler, el clásico libro de Refactoring, y ese me señaló al libro de Ken Beck de TDD. Porque creo que en el libro de Refactoring ya se hablaba algo de TDD. Entonces me puse a leer al año siguiente ese tema y me encantó el libro de TDD y me puse a probar. Caí en un proyecto un poco experimental en la Universidad de La Laguna que me permitió aprender trabajando. No había deadline, era súper experimental. Y me pegué un año entero haciendo TDD, apoyándome mucho en la comunidad anglosajona que hacía TDD, preguntando dudas ahí. Y me encantó y dije, ¿cómo puede ser que no haga esto más veces, ¿no? Y que más gente no lo haga en España y tal. Y me animé a ir a impartir formaciones, cursitos pequeños. Primero empecé en la universidad, luego fui por empresas. Y cuando ya llevaba hechos N cursos, me di cuenta que estaría muy bien tener un manualito, una pequeña guía de apoyo para los cursos y que no había nada escrito en castellano. Bueno, de hecho le escribí a Ken Beck y él fue muy amable que me puso en contacto con su publisher, que creo que era Apprentice Hall o algo de esto, y el publisher me decía que si lo quería traducir al castellano me pedían $30.000 o algo así por los derechos. Y entonces que a lo mejor no era mal negocio, pero bueno, no sé, pero... yo no lo sé, tenía. Pero ya, bueno, me refiero, yo como ahora mismo no sé, pero en su día a lo mejor no era mal negocio y después sacarlo adelante, sin saber yo nada del mundo editorial. A lo mejor realmente no estoy cualificado para emitir comentarios al respecto, pero me refiero que es algo muy importante, el testeo y ese es un libro canónico en el testeo, digamos. Sin duda. De hecho, bueno, tú sabes, para mí es un tema que también me toca especialmente directamente, porque sí, ese también es muy importante para mí. Y de hecho, para mí fue un shock al llegar a Alemania y ver que era mucho más importante, incluso en las startups. Aquí es súper fundamental el tema del testeo y del TDD. El TDD, que es una disciplina que es relacionado, es decir, a veces incluso no es necesario hacer TDD. Si estás empezando, prueba a hacer test de tu código, por ejemplo. No sé, sería una forma de empezar a ver lo que podría haber. O incluso hacer test cuando tienes un bug. Yo creo que muchas veces es un buen consejo para la gente que está empezando. Aunque tú, de eso, supongo que también estás bastante más... puedes dar mejores consejos porque tú tienes una empresa que se dedica a dar consejos, asesorar o a trabajar con otras empresas. Entonces, ¿cómo surgió la idea? Y la verdad es que ¿cómo conseguiste tener clientes? Porque a veces es difícil en España que te contraten para aconsejar a otros. Claro, pues fue por la comunidad. En la comunidad de Agile Spain, cuando se refundó, se había fundado en 2002 o 2003, cuando el libro de Stream Programming empezó a pegar así en América y el de TDD también. Uh-huh. Pues en España hubo gente que sí que formó comunidad
y la mantuvieron unos años, pero era así muy discreta. Luego en 2009 se refundó y me metí un poquito en ella. Creo que era vocal yo de la asociación. Entonces me metía en los eventos, que uno era Open Space, formato, el otro de conferencia, pero muy de andar por casa. Y me iba allí y daba charlas de TDD, que yo todavía estaba asimilándolo y tal, pero era lo típico por compartir con gente. Y claro, eso lo he hecho pues un montón de años. Entonces, a base de ir a congresos, dar charlas, la gente te va ubicando. Y luego hice un tour. Bueno, vi que había un americano, que vamos, que el hombre sigue vivo, que se llama Corey Haynes, que tuvo la idea de hacer un tour por Estados Unidos ofreciéndole a las empresas que por comida y alojamiento el libre programaba unos días con ellos para practicar pre-programming y TDD, estas cosas, ¿no? Como parte del movimiento de software craftsmanship de la artesanía, que hablaba de rotar como un journeyman. Y él hizo journeyman y estuvo un montón de meses con su coche viajando por Estados Unidos. Entonces, cuando me enteré de esa idea, yo en el momento ese era autónomo, estaba ya trabajando por mi cuenta y lo propuse por internet y me llamaron un montón de sitios. Me llamaron de, yo qué sé, estuve en Huesca, estuve en Santiago, en un montón de sitios que no son Madrid y Barcelona, que también estuve mucho en Madrid y Barcelona. Pero en sitios así que no te imaginas que haya mucho movimiento IT, pues estuve en mogollón de sitios, en Sevilla, en Valencia, en Bilbao, en País Vasco, en Donosti. Y fue increíble, ¿no? Que hubiera tanta demanda. Claro, yo me ofrecía gratis y llegó un momento en que ya para pagar mis gastos de vida tengo que empezar a cobrar. O sea, porque si no, no podía pagar ni el alquiler de mi casa, digamos. Entonces empecé a ponerle un poquito de precio a ese journeyman y se convirtió en consultoría. No, tampoco estuve años haciéndolo, fueron unos meses, vi que las peticiones eran muchas y digo, bueno, pues esto igual puedo ganarme el pan haciendo esto que me gusta. Y así poquito a poco, hasta el día de hoy hemos ido creciendo. Tuve una empresa que éramos un grupo de amigos, de autónomos, éramos una especie de cooperativa. Yo después me marché, ellos han seguido con la cooperativa y ahora pues tengo empresa. Pues me parece la historia que acabas de contar, la verdad es que a mí me impresiona bastante. Yo creo que Manolo ya se la has contado, por eso no lo impresiona, ya la conoce. Y la verdad es que me parece algo increíble. Efectivamente, hay más lugares que Madrid y Barcelona, pero muchas veces parece que no. Y hay muchas empresas IT, e incluso hay empresas buenas que están en sitios insospechados geográficamente. Y no todo va a ser Berlín también, para los que estamos en la nueva capital del Imperio Europeo. O Londres, que es la antigua Meca. Ahora ya no tanto, sí, pero sigue siendo una Meca a la que de los desarrolladores que quieren retirarse jóvenes y morir y dejar un cadáver bonito. Que es lo que decían de los estrellas del rock, morir joven y dejar un cadáver bonito. Pues el desarrollador, no sé, normalmente no dejamos cadáveres bonitos. Pero sí que hay muchos que sí que aspiran a retirarse relativamente jóvenes. Y que no, habitualmente son los que más tarde se retiran. Bueno. En Berlín también he tenido la suerte de trabajar un poquito, porque tengo un amigo allí que tiene una consultora, un amigo de Gran Canaria, que hace un evento allí muy importante que se llama Agile Testing Days. Sí. De hecho, estaba hablando con gente de mi empresa para ir hasta allí, para atender este año. Así que hay un canario allí que lo organiza. Bueno, el dueño de esa consultora es de Las Reollas, de Las Palmas, vamos. Pues ya... Estamos en todos lados, Manel. Sí, sois peores que los gallegos, porque sí, Manel está aquí abajo de todo, en las alcantarillas, y vosotros estáis, vamos, en lo alto, ahí, dueño de una consultoría en Berlín. O sea, me parece increíble. De hecho, ahora ya sé a quién me voy a dirigir para encontrar siguientes invitados para el podcast. Vamos a tener gente aquí, sí vamos a tener también alguna que otra sorpresa y algún invitado que ya tuvimos antes. Pero bueno, tampoco vamos a para que los que nos estéis escuchando, no vamos a descubrir nada. Y ya sabéis que cada vez, que si tenéis alguna persona que estéis interesados en que le hagamos preguntas, pero no os atrevéis porque sois tímidos, o tenéis niños, o sois tímidos y tenéis niños, o alguna otra excusa peregrina,
pues nosotros lo podemos interrogar por vosotros. O dicho de otra manera, nosotros no tenemos vergüenza. Efectivamente, también, efectivamente. Y también hacemos procesos de selección, si queréis, también lo veis aquí. De paso que hacemos el proceso de selección, hacemos el podcast, las dos cosas al mismo tiempo. Y tenemos aquí un árbol binario, a ver cómo lo inviertes. Haciendo primero el test. Mira, hablando de árboles, hay un podcast que me gusta que se llama, es el podcast de Lex Fridman. Lex Fridman es un tío que hace unos podcasts de 3 horas a veces y entrevista a personalidades muy famosas dentro de ámbitos varios, sobre todo científicos, ¿no? Pues hace un par de meses entrevistó a Donald Knuth, que sigue vivo el hombre. Ah, eso sí, yo no, es un podcast que conocía, pero nunca lo puse. Y la verdad es que sí, es una buena recomendación, pero ya sabéis que solamente ese episodio. Para el resto, escuchad La Vieja Guardia. No hay otra, porque si no es muy aburrido. Ya Lex Fridman, la verdad es que es un tostón. Hombre, muy, digamos, no es la alegría de la huerta, no es Campanilla. No, por eso, no hace las coñas que hacemos nosotros, ni tiene nivel técnico cuando no te habla ahí de testear, distribuciones de Linux y networking de Kubernetes. No, ya sabéis que ahí Les Friedman normalmente no. Pues gracias por la recomendación. Sí, algo sobre la entrevista dijo algo, como los jóvenes sois todos tontos. No, lo que me asombró es que Donald Knuth se puso a aplicar un algoritmo de árboles a este hombre y yo me perdí, o sea, yo no pude seguir porque lo estaba escuchando el audio. No sé si es que ellos se verían y podían diagramar algo, pero un hombre que tendrá cerca de 90 años, el coco que tenía para calcular los pesos de los nodos y no sé qué, me quedé muy impresionado de esa conversación. Digo, el abuelo este tiene el cerebro más joven que 20 de nosotros juntos. Sí, pero bueno, estamos hablando de una persona, o sea, la leyenda más grande que hay ahora mismo, creo, viva. Vivo, sí. Vivo, sin duda es la leyenda más junto, bueno, pero no tanto, ahí con Wolfram, Stephen Wolfram, también, quizá está ahí, pero yo creo que es otro nivel. Ya no es tan, aparte es una persona un poco más controvertida, Stephen Wolfram, hasta cierto punto. Bueno, continuando un poco con el tema de TDD y todo esto, vosotros tenéis una empresa que se dedica a asesorar o a trabajar con otras personas. Quería preguntarte un poco por la casuística, los problemas que tenéis o sí, un poco los casos que os encontráis y la manera de resolverlo. Así un poco, desvelando un poco la receta mágica, lo que puedas, porque tampoco a lo mejor te interesa explicarlo con mucho detalle. Se puede. Hay algún cliente que tenemos en Emiratos Árabes que no nos autoriza que digamos que trabajamos con ellos, pero el resto sí que no hay problema. Nosotros trabajamos para equipos que tienen un producto propio, de equipos de delivery, para gente que hace desarrollo. No estamos trabajando para alguien que es un stakeholder que dice, quiero este software, quiero que me lo hagas y me lo entregues. No, trabajamos con otros equipos de desarrollo porque nos hemos dado cuenta que ellos son los que entienden cómo es el desarrollo de software. De la otra forma tenemos que estar explicándole a la gente que un contrato cerrado, con alcance cerrado, no es buena idea, por ejemplo. Y entonces intentamos buscar que valoren lo que hacemos. Y ya últimamente estamos consiguiendo que nos llamen por lo que podemos aportarles, que viene siendo, a veces es fuerza de trabajo, pero de personas que ya tengan integradas las prácticas de Stream Programming, por ejemplo, como TDD, y que estén sensibilizadas con hacer código que sea sostenible en el tiempo. Entonces, a veces simplemente eso, oye, necesito 2 compañeros o compañeras por 6 meses y que ya esto no se lo tengamos que explicar, incluso que nos ayuden a integrarlo. Y en muchos sitios, a veces, pues eso lo combinamos con formaciones concretas. Si hace falta al principio hacer un cursito intensivo para que estemos en la misma página, se hace. Aunque ahora mismo todas las empresas con las que trabajamos ya se toman el testing muy en serio y por eso nos llaman. Que digamos que yo no considero que les enseñemos tanto,
sino que vamos a aprender juntos y a mejorar y a crecer juntos. Nosotros no somos mejores que los equipos de desarrollo en los que trabajamos y de hecho aprendemos un montón. Lo bueno que tenemos es que como cambiamos de proyecto y de empresa cada X meses o años, o incluso la gente, aunque mantengamos el cliente, los developers rotan, pues tienen la ocasión de ver cosas muy, muy variadas en el tiempo y entonces podemos polinizar. Y de hecho lo hacemos. Si el cliente nos autoriza, bueno, no, con código no lo hacemos, pero con práctica sí. Vemos algo en un sitio, nosotros le llamamos colaboradores, que nos gusta, alguna dinámica de equipo, cómo hacen un análisis post-mortem cuando hay un fallo, y decimos, mira, esto no lo habíamos visto nunca y nos encanta. Y eso lo proponemos a otra empresa. O sea que al final intentamos innovar poquito a poco con lo que en el día a día aprendemos. No es tampoco rocket science lo que hacemos nosotros, no estamos innovando, no hacemos mucho I+D. Hay un proyecto, sí, este es el que no puedo hablar, sí que hacemos un poquito de I+D, pero mayormente lo hacen los doctores que están en nuestro cliente, que tienen doctores así top de universidades mundiales y están innovando en algoritmos. Y nosotros más bien les ayudamos a hacer el delivery del producto final. A lo mejor integramos sus librerías algorítmicas y le ponemos la carcasa, pero el cierto core... Bueno, tenemos un compi que es doctor en criptografía que sí que hace muchas cositas así de innovación, pero aunque no es rocket science, no, por ejemplo, temas de videojuegos no hacemos nada, no tenemos mucha idea. Es un tema muy interesante porque hay gente que está muy interesada en videojuegos y la verdad es que el testeo de videojuegos antes era prácticamente, el testeo era 100% manual y no realmente no se ha avanzado. Bueno, no sé, seguramente se ha avanzado, pero a lo mejor estoy hablando una vez más de más y estoy comentando. Yo no soy consciente de que se haya avanzado mucho en la dirección del testing automatizado en temas de videojuegos. Veo que también, no sé, si es una industria un poco que escapa a este sector. ¿Tú ves posible mejoras? Porque tú conoces mucho más, digamos que tú abarcas mucho más, un espectro mucho más amplio. Porque yo creo que debería ser posible, pero a lo mejor por una inercia de la industria. La verdad que tengo dos amigos que son amantes de los videojuegos y uno está a punto de sacar un videojuego pronto. Además es un tío espectacular porque ha aprendido a dibujar, entonces los gráficos los hace él, dibujando a mano. Lo está haciendo todo, creo que menos la música lo va a hacer todo él y está disfrutando de ello. Y él se ha pegado mucho intentando hacer unit testing con Unreal. Me parece que tanto con Unreal como con Unity. Y ha estado haciendo con C++. Y la verdad es que dice que es un infierno, que no está nada pensado para poder testar. Tiene que hacer un montón de hacks y pocas veces le merece la pena. Sí que ha sido capaz de testar algunas cosas, pero definitivamente no lo ha pensado nadie. O sea, digamos, no es mainstream ni parece que esté cerca de ser mainstream eso. No, la verdad es que claro, los videojuegos es un tema, realmente es una obra de arte. O sea, ¿tú testearías una obra de arte? No solo por tema de obra de arte, sino por tema de tiempo real. Quiero decir, todas las aplicaciones gráficas necesitan que sean súper intensas en recursos para no perder frames. Si de repente metes testing de por medio y te baja el frame rate, pues igual los resultados te los varía y ya entonces tu test no sirve para nada porque estás viendo resultados que no son los que realmente debería de dar. Entonces, entiendo que es algo más complicado que algo que no sea tan en tiempo real. O sea, ese factor de tiempo real creo que complica mucho las cosas y además el factor de que muchas de las cosas que haces en programación de videojuegos son visuales. Entonces, testear a 60 frames por segundo que el personaje está donde debe estar visualmente, no digo de estructura de datos, porque de estructura de datos creo que sí que se podría, pero visualmente que está en el sitio donde debe estar o que los píxeles son correctos, lo veo chungo, lo veo muy chungo. Me parece, es decir, creo que Manolo acabas de enumerar los motivos perfectamente. O sea, la única manera sería juegos que no requieren el 100% de CPU o de recursos, porque ya no está hablando también de la GPU, y entonces ya hay menos dinero en esos desarrollos. Y es complicado, porque siempre fue muy complicado testear temas
Y es complicado testear una UI, para cuanto más testear un videojuego que es una UI que se mueve en tiempo real. Es decir, estamos hablando de algo súper complicado. Estamos hablando de un problema muy difícil, casi tan difícil de resolver como el de la blockchain. Y aún así hay cosillas, ¿eh? NVIDIA tiene Profiler y tiene herramientas para hacer no testing completo, pero sí para comprobar ciertos factores de esto, de interfaces en 3D en tiempo real, de shaders en la tarjeta gráfica y demás. Pero son duros y no es tan fácil como programar el testing de cualquier otra cosa que no necesite esa velocidad y esa capacidad de procesamiento. Bueno, hay una tendencia nueva que puede pegar fuerte aquí, que es el testing con inteligencia artificial, que está funcionando en otras áreas ya a base de que la IA te compara la pantalla, pero no píxel a píxel, sino que como es una IA puede reconocer patrones y es más probable, bueno, estoy como un poco con la bola de cristal, igual me equivoco muchísimo, pero podría ser más probable que el testing en videojuegos se acabe haciendo pronto con IA que con las herramientas de testing que conocemos. En plan de pones la IA a jugar el videojuego y te va a decir si hay un bug. Pues mira, sí, eso puede ser un camino bastante interesante. Sí, de hecho, hay que probarlo. Se puede grabar, lo que se testea es el vídeo. El vídeo sería la salida, digamos, ¿no? De hecho, sí, hay... No, o incluso el propio juego, quiero decir, yo qué sé, si te pones a hacer ciertas acciones a través de la inteligencia artificial que controlen a tu muñeco para que haga algo, pues si de repente, yo qué sé, pasa por encima de una moneda y resulta que el conteo de monedas le va negativo, pues algo raro hay. La verdad es que sí, y de ahí te quería preguntar un poco, pasamos de lo que, digamos, lo peor casi, a qué es lo que más te ha sorprendido, lo que más ha evolucionado en los últimos años. Ya veo que es la inteligencia artificial. Yo me quedo muy sorprendido también que por ejemplo, sí que se ha hecho un esfuerzo enorme en los últimos años las herramientas para testear interfaces de usuario. UIs, todo lo que es la parte de snapshots testing, ya hay desde hace bastantes años, la parte de, sobre todo, React, testeo en UIs. Pero bueno, ¿qué es lo que más te ha impresionado de el progreso en los últimos años? Como bien dices, a nivel de frameworks y librerías, todo ya se está pensando para ser bien testado fácilmente, que eso a lo mejor empezó hace 5 años atrás y todavía te encontrabas muchas cosas que no se podían testar y hoy en día es que la propia comunidad, si el framework que sale o la librería no es fácilmente testable, no lo aceptan, no lo quieren. Así que en ese sentido, bien, no veo grande avance. Quizás lo más que está cambiando ahora es mucho reemplazo de heurísticas por inteligencia artificial, que lo estoy viendo también en testing, lo he visto en esa conferencia de Agile Testing Days, he visto algunas propuestas y hay herramientas que están tirando bastante por ahí, porque sea la IA quien pruebe. Y no creo que eso reemplace los test unitarios que hacemos programando, porque cumplen propósitos diferentes, pero vamos, desde luego te va a dar una seguridad tremenda y nos abre muchas posibilidades. Entonces creo que la evolución de la IA quizás es lo más importante ahora y herramientas como el property-based testing que te generan test con casos límite. La verdad que en ese sentido sí que han crecido bastante las herramientas. Allá el testing no es una cosa que se pase por alto, aunque todavía sabemos que hay empresas que no tienen testing, bueno, pues no tienen ni control de versiones, todavía queda alguna, ¿no? Pero no es la norma. Pues ya que sacaste el tópico, te quería preguntar, realmente, el property testing se lleva hablando en los últimos años, se lleva hablando casi también desde un punto de vista un poco teórico. Yo siempre que lo he visto relacionado mucho con Quick Test, que era en Haskell, y la verdad es que es algo que en teoría parece útil, pero en la práctica estáis encontrando casos para que se pueda aplicar la parte de algoritmos y temas más matemáticos. ¿Estás encontrando casos en los que se puede aplicar tiene un valor el property testing? Sí, cuando tienes casos que pueden ser combinatorios fácilmente,
aplica muy bien el Property Base. Es verdad que no siempre te enfrentas a problemas combinatorios, pero para encontrar casos raros está genial realmente el poder definir las propiedades, sobre todo el que te obligue a definir cuáles son las propiedades de tu sistema. Es muy interesante. A ver, nosotros no es lo que usamos más los test unitarios de toda la vida que el Property Based Testing, pero sí le encuentro, es como todo, creo que es esa herramienta que cuando la empiezas a usar te das cuenta que hay más casos de uso que son aplicables, pero que si no la conoces, pues te cuesta, si no tienes mucho rodaje con ella, te cuesta ver dónde encaja. Para los profanos, cuenten un poquito de qué va esto, porque seguro que hay mucha gente de nuestra audiencia que está patinando con lo que estamos hablando. Sí, a veces debemos de hacer una pequeña introducción. Sí, si puedes hablar un poco del property testing, ya que estamos. Vale, pues yo lo escuché al creador en un vídeo por ahí en YouTube, lo buscaré, que estaba trabajando en su día en telefonía, no sé si era también con Ericsson o qué, y con el tema de comprobar transmisiones de datos, de bits. Y tenían ristras de bits que tenían que validar si estaban bien o no, problemas de transmisión y tal, y era un caso como así combinatorio, de que podían darse un montón de combinaciones diferentes, y testar todos los casos con test unitarios, vieron que se les iba de las manos, que no tenía mucho sentido, y entonces estuvieron pensando de qué manera podían hacer una herramienta que se encargara de generar los casos con combinatoria y demás. Y entonces sacaron QuickCheck para Haskell, creo que fue la primera versión. Me suena que sí, pero bueno, tampoco... Es decir, es un tema muy teórico. Por eso la comunidad Haskell suele venir de la universidad y es muy teórica. Claro. Y luego se ha ido portando un montón de cosas. Entonces, en Python hay uno que es diferente, que se llama Hypothesis, ¿no? Como hipótesis, que tiene un enfoque un poquito diferente. Luego está en Java está una versión de QuickCheck también. Básicamente tú le dices, mira, yo tengo una función aquí, imagínate que es un string lo que recibe y tienes que hacer algún tipo de conversión. Entonces tú le puedes decir al framework que esos strings tienen que ser de máximo 10 caracteres, que deberían tener números y letras. Por ejemplo, validar una contraseña podría ser. Tú le defines una serie de propiedades, pero no defines exactamente un string concreto de password, sino que le dices cómo serían las propiedades que tiene que cumplir. Oye, tiene que tener pues tantos caracteres y una minúscula y un guión bajo, lo que quieras que tenga. Y que la suma de los caracteres sea 7, yo qué sé. Y con esas propiedades que no son datos concretos, sino son propiedades de la cadena, la herramienta te genera los casos, digamos los inputs, los datos de prueba te los genera la herramienta y cuando tú llamas al test, a lo mejor literalmente le puedes decir cuántos, ¿no? Pero normalmente te ejecuta a lo mejor 10.000 casos. 10.000 casos que además son súper raros, que a ti no se te ocurrirían. Y por supuesto te hace la cadena vacía, todo lo que sea o nulo, números negativos, te pone cualquier tipo de burrada. A lo mejor, bueno, te mete también caracteres Unicode por si no lo tenías en mente. Y está súper bien para encontrar casos de prueba raros. Por ejemplo, ¿para qué puede estar bien? Si quieres comprobar, imagínate que estás haciendo una estructura de datos tipo pila, sí, un stack, ¿no? Que lo último que pones es lo primero que sale, todo este tipo de cosas, y hay un cierto estado, un grafo, cualquier cosa que tiene estado, sabes que se presta a que, bueno, sea computacionalmente complicado las transiciones entre estados. Eso va genial para Property Based Testing porque te va a ir haciendo las transiciones, todas las combinatorias que puedas tener. Y yo me imagino, yo nunca lo he probado para temas de caminos mínimos y cosas así, pero sería la bomba para ese tipo de problemas. Bueno, Property Testing sí tiene el tema de que es para este tipo de problemas. La verdad es que muchas veces no son los más habituales. Y bueno, yo voy a ser un poco polémico porque si no, Manolo no está a gusto. Y bueno, aquí hay gente que tiene opiniones muy fuertes sobre el testeo. Y yo me he encontrado también en mi carrera, especialmente en los últimos años, con gente con un énfasis muy grande en el testeo. Y gente que, por ejemplo, ya directamente que no considera realmente válidos, anatema, diciendo, los test unitarios, que prefiere hacer los tests a un nivel superior
porque después si hay que refactorizar, no se tiene que preocupar de cambiar cosas a bajo nivel. Entonces, digamos que hay diferentes escuelas. Está la escuela de Test All the Things. Especialmente hay un libro de Harry Percival para los que estáis en Python. Yo siempre lo recomiendo, que es el libro de la cabra, que es Testing TDD Python, creo que se llama. Testing, Development Driven Testing Testing Driven Development in Python, que ya va por la segunda edición, es de Harry W. Percival, creo. Y yo se lo recomiendo y de hecho es casi lectura obligada para mis juniors porque tiene ese mantra, ¿no? El mantra contrario de que hay que testear todo y en cambio otra gente sí, ya más experimentada o tiene otras ideas, a lo mejor se quiere ahorrar la parte de test, digamos, más granulares y se va directamente a test con casos a alto nivel, que son los que encuentra más útiles porque sabe que si existe un fallo, prefiere que lo que va a fallar no va a ser la parte baja, va a ser a un nivel va a ser el sistema en general. Es decir, puede ser algo que una entrada, el sistema de entrada, después de pasar por varios microservicios o diferentes sistemas, y eso se va a reflejar en el último sistema en el que va a dar una información falsa, en el dashboard o en la salida que sea, que va a dar una información falsa o va a haber un resultado falso. No sé, ¿qué tenéis también vosotros diferentes aproximaciones? ¿Tenéis una manera más metódica tenéis diferentes metodologías en el equipo o discusiones al respecto? No sé. Sí, todas esas opiniones son correctas, está la gente en lo cierto, porque cada uno tiene un contexto particular. Al final no hay dos proyectos que sean exactamente iguales y entiendo perfectamente todos esos argumentos y a mí también me ha penalizado el hacer ciertos test en algunos proyectos que luego han sido incómodos. Así que lo entiendo perfectamente. Yo lo que diría es que los test a mí me evitan tener que depurar, porque depurar lo veo una gran pérdida de tiempo. Está bien cuando ya tienes tus test y todo y aún así hay un fallo y tienes que buscarlo y depurar una vez, bueno, depuras una vez, pero si depuras una vez, añades un test y lo corriges, no tendrías que depurar ese bug nunca más. Yo creo que diría a la gente que solo hace test de amplio scope de integración es, bueno, me parece muy bien si no inviertes medio día depurando para escribir tu código para que funcione. Si estás dedicando un montón de tiempo a depurar, yo voy a ir más rápido poniendo test más pequeñitos que me eviten tener que depurar. Pero claro, esto es muy fuera de contexto. Habrá 20.000 tipos de proyectos que a lo mejor no va a tener mucho sentido el testing unitario de una sola función. Es que hay de todo, ¿no? Hay gente que se posiciona pero en realidad no sabe hacer testing muy bien y entonces dice que no le sirve. A ver, hay de todo, ¿no? Al final todos tenemos opiniones y yo en base a la experiencia, aún así, aún llevando muchos años haciendo test en muchos proyectos diferentes, hay veces que lo dudo, digo, aquí será mejor hacer un test o no hacerlo, es súper artesanal todavía el tomar la decisión y a veces te equivocas y tienes que hacer el test y tener cintura para luego borrarlo, si mira que no aporta nada este test, lo vamos a borrar. Que eso también hay gente que lo ve como que cómo va a ser que borras un test si lo escribiste, ¿no? O que borras un módulo de código si está escrito. O sea, a veces borrar código es lo más sano que hay y volverlo a escribir. Pero de hecho, yo me vanaglorio de borrar código, principalmente ajeno, es cierto, pero me vanaglorio de eso muchas veces. Dice, senior developer es el que borra el código, ¿no? Sí, bueno, el único senior developer es el que borra el código de los demás. Eso sucede en algunas empresas. Es que es más fácil poner a gente que no sabe nada y ponerla a programar que no contratar a un senior developer estos días. Os digo, pues sois senior developers y pensáis que estáis mal valorados, que sepáis que muchas veces hay otras salidas. Os lo digo, porque... Pero bueno... No sé por qué me acabas de recordar lo de 100.000 monos escribiendo a máquina de escribir, Manel. Bueno, yo a veces pienso que lo haría mejor que algún código que me he encontrado en alguna empresa. La verdad es que sí, aquí, por ejemplo, en Alemania, es muy normal que haya mucha gente picando código porque le gusta programar,
pero sin ningún tipo de cortapisas, ningún tipo de formación, ningún tipo de límite a su imaginación, a lo que poder hacer. Y aquí se puedes encontrar de todo. Entonces, a veces, y es un código, y lo peor de todo es que, claro, es un código de que la empresa depende de ella, de eso. Pero aquí hay muchísimo trabajo de refactoring y muchísimo trabajo de... Supongo que en España también lo habrá. Otra cosa es que la gente quiere asumir ese coste, que es otro tema. Y bueno, tú ya lo hablaste, lo primero que tú llegaste a eso por un tema de refactoring. Lo primero llegaste por el libro de Martin Fowler de refactoring, que es canónico, y pasaste al DTDD, también canónico. Y al final eso también viene por ese tema. Es decir, si vas a refactorizar código, ¿cómo sabes que va a funcionar? Y cómo sabes que tus cambios van a funcionar y no van a romper la aplicación entera. Y es así, ¿no? Así es, totalmente. Sí. Bueno. Pero hay gente que no se Ahora, preocupa demasiado de eso, ¿no? De si mis cambios romperán o no romperán. Ya lo probará el cliente. sí, he visto mucho eso, he visto muchísimo eso. Te voy a cambiar de tercio, te voy a dar la vuelta ya que Sergio no está por aquí y estoy seguro que le encantaría preguntarte estas cosas. Sergio le gusta mucho preguntar sobre empresas, sobre cómo gestionar empresas, cómo hacer procesos de selección y estas cosas. Tú llevas al día a día tu empresa está creciendo, no voy a decir como la espuma, pero sí que está creciendo bastante y muy rápido. ¿Cómo tratas tú estas cosas? ¿Cómo seleccionas a la gente? ¿Cómo gestionas este crecimiento tan rápido? ¿Cómo llegas al punto de no decir estoy contratando demasiado y me voy a quedar luego echando a media plantilla o todo esto? Estamos intentando crecer al ritmo más lento posible y intentando ya que las nuevas empresas que llegan nos esperen. Estamos empezando como una especie de lista de espera donde intentamos darle soporte, formación, lo que sea, pero no estamos siendo capaces de atender la demanda que nos llega porque no queremos crecer contratando a la gente que no encaja. O sea, hasta ahora hemos crecido, es verdad, que yo creo que rápido, pero todas las personas que están encajan. No hemos tenido problemas con personas, la verdad, hasta ahora. Y eso está muy bien. Yo creo en el momento en que tienes que contratar a lo que sea que tenga ojos y manos y sepa programar, es un problema. Y no queremos llegar ahí. O sea, decir, venga, si sabes programar, estás en la empresa. Porque entonces se perdería mucho la cultura, el ambiente que tenemos. Así que estamos creciendo rápido, pero hay empresas de las que quieren que sea rápido, que hacen como 5 veces más rápido que nosotros. O sea, ahora mismo somos 36, creo, 37 y llevamos 4 años. O sea, que está bien, que para 4 años está bien, pero no está tan loco. Y nos vimos en el tema de crecer por la pandemia, en realidad, porque se disparató el mercado, las peticiones cuando llegó la pandemia, de que muchas empresas que nos querían trabajando in situ y no nos aceptaban la propuesta porque no estábamos en su ciudad, de repente dijeron que sí, pero dijeron que sí a lo bestia. Y se dio también la oportunidad, la cuestión de que muchos centros con los que hacemos prácticas de empresa se quedaron sin empresa en las que hacer prácticas y tampoco queríamos que los estudiantes perdieran el año. Entonces abrimos las puertas a un montón de estudiantes y resultó que muchos de ellos eran muy buenos, la verdad. Y empezaron como junior en algunos proyectos acompañados de gente más veterana. Entonces ha sido una carambola ahí. Vamos, que si me dices hace 4 años que íbamos a ser los que somos ahora, no te hubiera dicho que ni de coña, porque nunca ha sido un objetivo eso. Y el cómo hacemos la selección es programando con la gente. O sea, hay muchas entrevistas que hay de técnicas por ahí que le mandas a hacer a la gente un proyectito que lo suba a GitHub y luego le preguntas sobre el código. Y está bien, está bien. Entiendo que eso está bien, sobre todo si te envían 5.000 currículum, pero a nosotros no nos envían tanto. Entonces hacemos primero, si nos gusta el currículum y el mensaje que nos ponen de la carta de presentación o el email que nos ponen, ¿no? Pues a veces el email que te ponen ya se descartan solos. Hay gente que es maleducada en el email que te manda el currículum, sorprendentemente. No, a mí no me sorprende ya a estas alturas, ¿eh? A mí no me sorprende ya. Nos han pasado cosas muy raras como... Bueno, que no lo voy a contar, pero es que no te lo creerías que la gente pretenda que le des empleo tratándote mal desde el primer correo. Pero bueno, luego cuando vemos que... ¿Sí? No, que decía que a lo mejor viene también por el tema de los recruiters, porque a veces los recruiters
cuando tienes trato con algunos recruiters, directamente te dan ganas de mandarlos a la mierda. Sí, pero nosotros todavía no le hemos escrito a nadie para que venga. Es algo que estamos intentando evitar a toda costa, el hacer... el tocar a puerta de gente que sabemos que está trabajando en otro lado y que no tiene relación con nosotros y decirle, ¿quieres venir a trabajar? Porque eso... No. Si en tu carta de presentación es así, o si ya te diriges en esos términos a la empresa en la que tú quieres trabajar, me parece algo bastante lamentable, ¿no? O sea, también es malo si vienen a ti. O sea, hay que ser educado. Claro. A veces Claro. Eso. Pero bueno, ya en ocasiones no sabes, porque al final mucha gente tiene tantas propuestas que recibes que ya directamente hay veces que te dan ganas de mandarlo todos a... Sí, yo a los reclutadores estos que te asaltan así en LinkedIn ya directamente no les respondo. Hace tiempo ya que desistí de responderlos, de tratar de explicarles mi situación porque les da igual. Sí. Creo que todo el mundo estamos en eso. A mí me siguen llegando propuestas de que si quiero trabajar no sé dónde, ¿no? Y eso que no pongo que estoy abierto a trabajar, pero es igual te lo envían y te lo envían no igual, merece la pena, no merece la pena ni siquiera contestar. Entonces nosotros queríamos salirnos de ese juego, ¿no? El estar persiguiendo a la gente y no estamos contratando a ninguna empresa de reclutamiento en ese estilo, bueno, ni de ese ni de ninguno. Y lo que hacemos es una primera entrevista para ver un poco cómo es la persona, qué inquietudes tiene, sencilla, de charlar, de interesarnos por ella y ver si ella se interesa por nosotros. Y después es programar juntos 1 hora o 2 horas en un programa relativamente sencillo. Incluso si lo resuelve muy rápido, nos vamos a por otro más complejo, a ver cómo, si en algún momento peta y cómo se comporta cuando le cuesta. Pero hacemos pair programming, no es la persona programa y miramos, sino realmente nos ponemos juntos. De hecho, a veces elegimos problemas que no conocemos, que no hemos resuelto, para enfrentarnos juntos a un problema que no hemos resuelto, para estar un poco en igualdad de condiciones. Y eso está súper bien porque ves un montón de cosas en la gente. Además, le pedimos que sea en su máquina, que configure su herramienta y tal, porque vemos cómo tiene el IDE, el sistema operativo, si se sabe su shortcut. Es que ves un montón de cosas cuando te permite trabajar en su máquina. Ya. De todas formas, también es cierto que la máquina de otra persona es un poco su espacio privado. Sí, hombre, le pedimos permiso. Si no quiere, obviamente usamos la nuestra. Ya. No, me refiero a eso, sí, también estar un poco... Sí, estar pendientes. Yo también me he encontrado gente que es realmente terrible con las herramientas, que parece que no. Pero después, a la hora de sacar el problema adelante y tener la cabeza seria, sensata para eso. Es decir, la gente que es incluso tediosamente... Me he encontrado casos, de compañeros, no haciendo entrevistas, pero sí de compañeros, que es increíblemente lenta a la hora de teclear. Pero un tema exagerado. Sin embargo, cada cosa que escriben la hacen perfecta. O sea, llegamos a ese punto. Claro. Y en cambio otros que tienen 50.000 cacharros y con ellos incluso sus macros de Emacs y todo montado y al final te montan un zurullo que dices tú, y a ver cómo no me tomo mano esto. O sea, hay un poco de... Claro, Manel, pero yo sí que lo veo interesante. No sé si te ha pasado a ti, Manel. A mí sí me ha pasado de que te hacen una entrevista, te ponen un equipo que no es el tuyo y empiezas a tropezar. O sea, realmente pierdes mucho tiempo porque empiezas a tropezar con la máquina que no es con la que estás acostumbrado a trabajar. Eso me pasó a mí en la última empresa, en la que hice la selección y en la que estoy, porque el que me dejó el equipo lo tenía en alemán y no sabía cómo cambiarlo a inglés, que es el teclado que yo uso, incluso español, que me podría valer. Pero bueno, al final no hubo problema por eso. Pero sí que con el Assertive estuviste, que te equivocas siempre. Sí, el Assertive, sí, y al final para meter comandos, por suerte al final nos fuimos más al tema teórico, mi plan networking y un poco algoritmos y un poco programación orientada a objetos y algo de ese estilo. Pero al final, sí, por suerte. También es cierto que la persona que me dejó el equipo no es desarrollador. Pero bueno, pueden surgir muchas cosas al respecto. Dejo el equipo, tengo mi equipo. Al final todo eso... Hay muchos procesos, hay muchos claro, temas. Lo cierto, lo triste es que no hay una entrevista perfecta.
siempre te vas a equivocar entrevistando, eso lo tenemos que asumir. Y nosotros intentamos que la persona se sienta lo más a gusto posible, que dentro de que nos vamos a equivocar no sea un trauma para la persona. Sabemos que está siempre súper nerviosa y nos hacemos muchísimo hincapié en que la experiencia sea lo más divertida posible, que no pase un mal trago. Entonces, en realidad no le vamos diciendo lo que vamos viendo, pero son como puntitos. A lo mejor no le damos tanto peso a que tiene que mirar el teclado para escribir, si luego vemos que resuelve bien el problema. Al Incluso, final metes todo en una balanza, ¿no? También existe el caso contrario, que me ha sucedido recientemente, de una persona que efectivamente desde el punto de vista técnico era impecable, casi. En algunas cosas no era mucho de mi estilo. Desde luego pasó la criba técnica, cosa que ahora mismo en Alemania es difícil encontrar gente para eso, por lo menos en Berlín, que sean capaces de eso. Pero al final, por otros temas, es decir, por el tema más personal y la forma de comportarse, no pudo continuar en la empresa. No pasó el periodo de prueba. En los pocos casos en los que no pasó, conozco un desarrollador que no pasó el periodo de prueba en una empresa. Y es bastante, o sea, es decir, estamos expuestos a cualquier cosa en el mercado laboral, tanto para nosotros como para la gente que contratamos, creo. Sí, nosotros nos fijamos en detalles como, por ejemplo, si la persona quiere aprender durante la entrevista y te hace preguntas. Por ejemplo, tú haces un shortcut que no se sabe o usas una feature del IDE que no sabe que existía y te dice, ay, ¿cómo has hecho eso? Pues nosotros lo vemos súper positivo porque es ese espíritu de persona curiosa que quiere aprender. Que no significa que si no pregunta lo descartamos, ¿no? Pero vas viendo en ese trabajo juntos un montón de cosas que te hacen sentir que congenias con esa persona. Por ejemplo, me acuerdo de una entrevista que le pedimos si podía traer su máquina y tal, y la trajo, y no tenía ninguna herramienta de desarrollo instalada cuando nos pusimos a programar. Entonces, ahí vimos que fallaban dos cosas. Uno, se la habíamos explicado y no la tenía a punto. Ya no sabes el motivo, pero desde luego, si tuviera muchísimas ganas de entrar, lo hubiera tenido un poco preparado. Y dos, nos dijo que es que en el tiempo libre nunca hace nada de programación. Que a ver, que nosotros no buscamos nerds que no tengan vida y estén el 24/7 en el ordenador, ni muchísimo menos. Pero si tienes un PC, si tú te dedicas a programar, tienes un PC para tus cosas, es muy raro que no tengas absolutamente nada instalado de programación. Es como extremadamente extraño. No te digo yo que lo tengas súper toneado, pero es como un poco extremo, ¿no? O sea, yo me dedico a la programación y tengo un PC y no tengo nada que tenga que ver con programación instalado. Pues oye, yo que no tengo mucha información sobre ti, voy a inferir que no te gusta mucho la programación. Pues si no tendrías alguna cosa mínima instalada, ¿no? Sí, yo creo que yo creo que estabas mapeando un poco lo que estaba pensando cuando estaba hablando de todo eso, estabas hablando pensando. Yo creo que no estabas leyendo el pensamiento, por lo menos a mí me lo estabas leyendo 100%. El tema es que hay gente que a pesar de eso son unos programadores que cumplen lo bastante bien, a pesar de no tener esa pasión. Son casos extraños, pero sí que hay gente que es así, que no tiene esa pasión, pero son profesionales. Y después hay gente que no, que directamente no, y la verdad es que incluso sufren, creo, porque están atraídos por otro tema, por el tema de que es un trabajo de estar, digamos, de oficina, con un muy buen salario y que se paga muy bien, que es muy bonito, y tiene cierto glamour, pero al final los que estamos aquí realmente no podríamos haber estado haciendo otras cosas, yo creo. Si estamos en esto es por la pasión, creo, porque tenemos por hacer cosas por la tecnología, aunque no seamos muy buenos, creo. Hoy me toca el día de sermones porque no está Sergio, así que estoy dando los sermones. Pero mira, Manel, hablando justo de eso, en los momentos en los que me ha tocado ser director técnico y me ha tocado hacer procesos de selección y cosas así, siempre he intentado buscar justo lo contrario, o sea, justo esa chispa de interés, esa chispa de me gusta la informática, de me llama la atención, tengo curiosidad, porque me da igual que tu nivel técnico sea muy bajo.
si tienes curiosidad, en un par de meses vas a subir muy rápido. Mientras que tú eres un crack de la muerte y no tienes curiosidad maldita, y cuando te ponga un problema diferente o te saque de tu zona de confort, me vas a decir que de eso no sabes y que lo tuyo es otra cosa y que no te pongan esas cosas que no sabes qué hacer. Entonces, prefiero a alguien que cuando yo le cuente, oye, pues el otro día estuve programando renderizar un líder en 3D en una pantalla, le brillen los ojos y me diga, ostras, quiero ver eso, enséñamelo, ¿y cómo hiciste esto? ¿Cómo te enfrentaste a este problema? Prefiero a alguien así que alguien que le diga eso y me diga, sí, eso lo hago yo en 5 minutos y realmente lo haga en 5 minutos. Sí, pero luego hay muchos tipos de empresas, ¿sabes? Si tuviéramos que encontrar 7.000 programadores para cubrir puestos, nos valdría ese profesional que a lo mejor no tiene ganas, pero que es constante, todos los días va y hace su trabajo y se va a casa y lo hace bien. Por supuestísimo que sí. Lo que pasa es que nosotros somos una empresa pequeña, que otras empresas contratan para que en cierta forma les inspiren, les motiven. Justo la peculiaridad de nuestra empresa es que tenemos que intentar que se diviertan, que aprendan, que hagamos cosas chulas juntos. Entonces es más difícil en nuestro tipo de perfil que encaje a alguien que no le guste. Entonces al final casi lo que más buscamos es que les guste y no que sean súper inteligentes. Yo no creo que a nadie en nuestra empresa le vayan a dar un Nobel de la programación, ni que estemos por encima de la media intelectualmente, ni ninguna cosa. Discrepo, que yo conozco muchos de tus programadores, incluido a ti mismo, y discrepo abiertamente. Nosotros pensad que si no existe el Nobel de programación, aparte de porque sería muy anacrónico, al revés, o crónico, como se diga, porque el Nobel no sabía nada de eso en su día, pero si existiese el equivalente, que debe haber algún premio así. Pero cuando no se dan a programadores, cuando no se conoce mucho eso, por algo será. Me refiero a ver cómo nos estamos premiando unos a otros, a ver cómo es eso. Porque es un mundo muy nuevo, reciente y muy complicado. Pero volviendo al tema, sí, se comentabais, sí, pues hay muchos perfiles y hay que buscar el perfil que encaje y la verdad es que es muy complicado contratar. ¿Tú tienes alguna pregunta más al respecto, Manolo? Sobre ya que tenemos aquí a nuestro invitado para interrogarle, aún no tenemos claro si encajas en nuestro perfil. La posición que estamos buscando. Sí que encaja. Estaba intentando ponerme mucho en la cabeza de Sergio para que estuviesen las preguntas de Sergio aquí representadas. Sí. Pero creo que ya hemos cubierto todo el espectro de empresa y de tal. Sí. Yo tengo otra porque yo sé cosas de Carlos que tú no sabes y que no he dicho en la introducción. Entonces tengo un par de ellas. Una relacionada con que, Carlos, yo sé que tú estabas en un grupo de música y sé que tu empresa lo patrocina. Cuéntanos cómo llegamos a esta aventura. Bueno, yo no estoy en el grupo, lo que pasa es que les pedí que me acompañaran a una keynote que di donde yo hice de cantante, pero vamos, en el grupo no estoy. Nuestra compañera que es CFO, la persona que es encargada de las finanzas, sí que es bajista en el grupo. Y entonces nos parecía muy guay patrocinar la cultura. De hecho, quizá no sea el único grupo de rock en este caso que patrocinemos. Les ayudamos un poco a sacar, bueno, les ayudamos a las cosas que ellos necesiten para poder hacer cultura, que es lo que están haciendo, han sacado un disco ahora y nos parecía guay, ¿no? O sea, fíjate que muchas empresas patrocinan pues eventos deportivos, club de fútbol, es muy típico, la empresa del pueblo y eso está genial, ¿no? Pero nosotros queríamos intentar patrocinar algo que fuera cultura y teniendo una bajista en una banda nos parecía genial. Y estamos muy contentos, la verdad. Bueno, yo pertenezco también a un grupo, grupo muy artificial de pandereta, de música tradicional gallega en Berlín. Es que somos así, los gallegos a donde vamos. No sé. Está la Casa Gallega de Galicia, ¿no? De hecho, no había por motivos históricos. Hay muchas en Alemania, pero no en Berlín por motivos históricos, porque nadie en su sano juicio, en la época de la gran migración española, principalmente gallega, a Alemania, pues Berlín había que tener dos dedos de frente para irse a ir a Berlín, es decir, te tenía que faltar algo para ir, o tenías que tener algún motivo muy bueno y muy especial para irte.
a Berlín. Entonces no hay Casa Gallega, pero sí que hay un grupo folclórico y hacemos eventos y hacemos todo eso. Entonces, sí, me parece bien, pero vamos a buscar una empresa que nos patrocine. De hecho, casi estuve a punto de encontrar, eso es una historia que no, pero en una empresa en la que estuve había alguien muy interesado en conocernos e incluso en uno de mis managers estaba muy interesado en que fuésemos incluso que fuésemos a tocar allí y que fuésemos a... Pero tampoco no me gusta mucho decirlo, porque también es una historia un poco complicada, pero bueno. Hay una persona que pertenece al grupo y que nos escucha mucho, que mejor me va a preguntar por eso. Y que no, porque pertenece a nuestra comunidad, y a lo mejor me va a preguntar por eso. Y no le va a gustar de todo, conocer quién era o más bien qué empresa era. Pero bueno, no voy a dar más detalles. Está muy bien que una empresa... Yo tengo otra pregunta para Carlos. Sí. Otra que además pude probar en el 2021 y que estoy deseando que repita. Eres parte bastante íntegra de la organización de la Socracan. Cuenta, que yo creo que muy poca gente la conoce y creo que debería de conocerla más gente. Fue en 2020, justito antes de la pandemia, hicimos la última edición. Me dice un pajarito que a lo mejor este año se organiza también, pero no sabemos todavía qué fecha. Bueno, hay un evento, un Desconferencia, un Open Space que empezó en Alemania quizás hace más de 10 años ya, que se llamaba Sócrates y era de Software Craftsmanship and Testing Community. Y fue la comunidad de los gremios así de artesanía del software de allí. Empezaron haciéndolo y bueno, y han seguido haciéndolo en Soltau, que está cerca de, está lejos de todo, como 1 hora de Hamburgo, en un resort ahí en el bosque que no hay nada ahí. Yo fui un año conduciendo desde Ámsterdam y eso está lejos de todo sitio. Y ellos lanzaron este evento y a la gente le encantó y lo llevaron a Inglaterra. Y lo mismo, lo hacían antes en Cotswolds, en medio Gran Bretaña. Y fui un año y me encantó el formato del evento porque es todo... Open Space significa que no hay agenda de ponentes, sino que se organizan in situ ahí. Oye, vamos a hacer una charla de tal, yo quiero dar un taller de no sé qué. Se votan las charlas y a la mañana y se arma la parrilla sobre la marcha. Súper dinámico. Y además está bien visto de que te vayas de una sesión a la mitad si no te gusta o no te aporta. Incluso está recomendado que te vayas y luego le comentes a otra gente que has visto en otras sesiones. Un evento muy chulo. Y se hace además inmerso en un hotel y te quedas en el hotel. Entonces tienes networking 24/7 allí. Copazos por la noche programando si quieres, que era un clásico también. Muy chulo el evento. Y fui 2 años a Inglaterra, 1 a Alemania. Entonces ya me empecé a conocer era como lo típico que te vas haciendo amiguete de la gente. Y ya sabían yo que era canario. Me decían, tío, Canarias es un tiempo de puta madre y tal. ¿Por qué no montas Sócrates en Canarias? Y así fue. Nos traemos para un hotel aquí en el sur de Tenerife la primera vez. Vinieron como 80 personas, sobre todo Alemania e Inglaterra. Les encantó. Eso que no salió muy bien, porque aquí no tenemos ese tipo de resort que hay en Alemania e en Inglaterra para 80 100 personas en una casa de campo. Digamos que los resorts están mezclados con todos los turistas. Y no era lo mismo. Pero bueno, era el formato de aquí y les gustó. Luego lo llevamos a la playa de las Canteras y les encantó. Un hotel de 5 estrellas metido en la playa de las Canteras. Les encantó. Hacíamos sesiones en la playa, algunas de ellas. Las sesiones al aire libre así. Y a la gente le encanta. Entonces luego hemos ido alternando entre Gran Canaria y Tenerife. Y es un evento que está muy bien para aprender y practicar. De hecho, me acabas de refrescar la memoria sobre Sócrates. Yo le había perdido la vista a ese evento con la pandemia y me acabas de refrescar la memoria sobre... La verdad es que es un evento que tiene muy buena pinta y casi tiene mejor pinta el de Canarias. Si la Socracan casi tiene bastante mejor pinta por varios motivos, no solo por el tiempo, sino también por la ubicación geográfica. Y bueno, yo creo que lo hemos interrogado, hablaremos contigo, te mandaremos un correo con el feedback y si todo sigue, pues podrás visitar a nuestro CEO. Si el proceso de selección sigue, tendrás la última entrevista con nuestro CEO, que es Sergio.
la próxima vez. Espero que sí, que sea favorable. Veremos porque tenemos que ver a más gente, lo siento, lo sentí. Muy bien. Y bueno, la verdad es que tengo que decir, que nos escuche la audiencia, que quería decirlo, que decir un inciso, que aquí Carlos ha estado todo el tiempo de pie. Ha sido el único invitado que hemos tenido hasta ahora que ha estado haciendo la entrevista entera de pie, lo cual nosotros aquí siempre estamos a favor de todo lo que sea sano y hacer deporte, y realmente yo creo que estar de pie durante la grabación de nuestro podcast es hacer deporte. Así que... Así me puedo mover más. Sí. Y yo creo que es súper fundamental el hacer deporte en nuestra profesión y aparte de escuchar música y tocar instrumentos, también es fundamental la actividad física. Y bueno, creo que ya no tenemos mucho más, ¿no? Porque si no, el podcast se alargaría infinitamente y hoy solo somos 3. Sí, ha estado genial, se me ha pasado volando. Hablando de música, hay mucha gente que programa y hace música. Por algún motivo hay una conexión entre quién toca instrumentos y tal, y te diría también de dentro del rock and roll, bastante rock and roll y programación. Yo me acuerdo en 2006 fui a un evento de Genome, a la UADEC, la conferencia de Genome, y fui en Vilanova, y los tíos montaron una jam session con gente random. ¿De quién sabe tocar algo? Y hicieron una jam session y yo me quedé alucinando. Sí. Bueno, aquí en Gran Canaria, en la conferencia conjunta de Genómica de la primera vez que se hizo conjunta, se hizo en Gran Canaria y también hicimos lo mismo. O sea, por la noche habían eventos de ir a bares y tal, y en uno de ellos estaban alquilados los instrumentos, los PA, los altavoces y todo el rollo, y la gente se iba subiendo, iban tocando, y hubo varias gente que montó un grupo improvisado y salían temazos, bastante bien. Pues la verdad es que si os acordáis, tuvimos no hace mucho a Aida, que había sido cantante de orquesta y de hecho se arrancó a cantar en una Tech Talk que hizo, y la verdad es que impresionados con su talento, la verdad. Nos acordamos de ella desde aquí. Y bueno, la verdad es que ha sido un placer tenerte, Carlos. Muchísimas gracias, igualmente. Y nada, te esperamos otro día cuando quieras pasarte por aquí. Como tienes ya, o si no te pasas por casa de Manolo, ya directamente, ahora que ya está un poco remitiendo algo la pandemia, pues y te vas por allí, ya estáis los dos juntos y nos ahorramos una conexión. Todo sea por ahorrar. Y nada, os esperamos en el siguiente episodio, que va a haber un pequeño hiato por la Semana Santa, pero se grabará. Y nada, hasta la próxima. Chao. Chao. Bueno.